El Señor va haciendo cosas buenas. Poco a poco nos va inyectando de ánimo, nos va mostrando que Él está permanentemente aquí y va modelando su iglesia. Él mismo es el que hace las cosas, por lo tanto el que ve como el hacer. Así que hoy les damos nuevamente la bienvenida a ustedes y a todos, amada iglesia. Antes de empezar, siempre quisiera iniciar ahora, aquellas personas que no estuvieron al inicio, estamos teniendo un pequeñísimo momento para que ustedes recuerden. Somos un país sísmico, hay muchos sismos. Al momento de que pudiera haber algún movimiento sísmico durante el servicio, les pido por favor que puedan acercarse sin gritar, sin alterarse, hacia la puerta y salgan y bajen esas escaleritas pequeñas para llegar al centro del patio. No les vence el miedo, no hagan, digamos, ningún tema. La tierra tiembla, pues se desplazan y bajan al centro del patio. Que nadie se quede en la puerta, por favor, porque ese es un lugar donde hay piezas que podrían caer y podrían dañarles. Si pasara esto, les voy a dar este aviso siempre antes de empezar el servicio, porque podría suceder, ¿verdad? Así que, habiendo sabido esto, vamos a empezar el servicio de hoy oficialmente, la parte de la enseñanza. Y hoy, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, y vamos a ver hoy día del 8 al 28, estos versículos. Quiero comenzar esta mañana con una historia real, ocurrida hace menos de 100 años. Esto ha sido en 1928. Un médico escocés llamado Alexander Fleming observó algo extraordinario en su laboratorio. Un moho, una mohosidad, un moho, ¿verdad? Que había dejado puesto en un vidrio, en una de estas probetas, no sé. Un moho había contaminado accidentalmente uno de sus cultivos y estaba destruyendo las bacterias que lo rodeaban. Aquella observación terminó conduciendo al descubrimiento de lo que conocemos hoy como penicilina, la penicilina. Con los años, Fleming se convirtió pues en una celebridad mundial. La prensa lo presentó como el gran descubridor de la penicilina y recibió enormes reconocimientos. En 1945 recibió el Premio Nobel de Medicina junto con Howard Florey y Ernest Chain. Pero había algo que el reconocimiento público podía hacer fácilmente: hacer que un hombre olvidara que detrás de su logro había mucho más que él mismo. Fleming, sin embargo, reconoció públicamente la importancia del trabajo de Florey y de Chain, de esas personas que habían estado trabajando con él. Él no se llevó solo la gloria. Él había hecho un descubrimiento extraordinario con el tema de la penicilina, pero no había realizado solo todo lo necesario para convertirlo en el medicamento que salvaría millones de vidas. Así que Fleming fue un hombre bastante íntegro y no se quedó con la gloria él solo. La compartió con quienes trabajaron cerca de él. ¿Qué hacemos cuando los hombres nos exaltan por algo que Dios hizo a través de nosotros? Esa es la pregunta que quiero poner al inicio de este estudio. ¿Qué hacemos cuando los hombres nos exaltan por algo que Dios hizo a través de nosotros? Y aquí les pido que pensemos en Pablo y en Bernabé, estos dos personajes que nos acompañan a través de la historia de Hechos en este tiempo. Ellos llegan a Listra. Listra, ¿se acuerdan? Ellos estuvieron en Antioquía de Pisidia y de ahí pasan a un lugar llamado Iconio y de ahí vienen a Listra. Y vienen saliendo corriendo del lugar donde se habían encontrado antes, porque les habían llegado judíos, personas de su mismo pueblo, de su misma sangre, y con engaños y cosas levantaron al pueblo en contra de ellos dos y los sacaron corriendo. Pero llegan a Listra y Dios hace un milagro extraordinario a través de Pablo. ¿Quién hace el milagro? Dios, ¿verdad? Ya. Entonces, y la multitud queda tan impresionada que comienza a tratarlos como dioses a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué hacen ellos? No reciben los aplausos,
no aceptan los sacrificios, no disfrutan de la gloria. Se rasgan las vestiduras y gritan, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres como ustedes. Porque Pablo y Bernabé entendían algo que nosotros como cristianos necesitamos recordar siempre. Cuando Dios nos utiliza, el instrumento nunca debe ocupar el lugar del Dios que lo utiliza. El lapicero que tengo en mi mano escribiendo no se va a levantar y decir, qué lindo escribo, ¿verdad? Apláudanme. ¿Quién está escribiendo? El que coge el lapicero. Dios utiliza a las personas para poder hacer sus maravillas. Y cuando la persona se vanagloria, pues siempre debe ser bueno que algún cristiano esté al costado diciéndole, oye, no eres tú, es Dios. Hay una historia que a lo mejor han visto, a lo mejor digo, lo han visto en la televisión, quizás junto al nieto, al sobrino, al hijo pequeño, de un burro que va corriendo al establo y a la granja a decirle a todos los animales que ha recibido unos aplausos espectaculares y que realmente jamás había sentido así. Y mientras sigue hablando y diciendo que caminaba por una calle, caminaba por otra calle, la gente le aplaudía y lo aplaudía y lo aplaudía. Y de pronto había un pollito en la granja que viene corriendo detrás y le dice, oye burro, no seas burro, no te aplaudían a ti, sino al hombre que llevabas encima de ti, a Jesús. ¿Ya? Así que, bueno, es una historia graciosa, pero es verdad, muchas veces somos el burro. Y en realidad casi siempre, si Dios es el que te está llevando, no te lleves tú la gloria de las cosas que Él hace a través de tu vida. Así que eso es lo que vamos a ver. Lo extraordinario de esta historia de Hechos es que unos momentos después de rechazar la gloria de los hombres, y no somos como ustedes, Pablo será apedreado. O sea, pasa de una cosa a otra. Pablo va a ser apedreado por esos mismos hombres y dejado por muerto. Así que la gloria y el sufrimiento, el reconocimiento y el rechazo. Pablo va a continuar su misión sin titubear, a pesar de esta circunstancia, porque él no estaba viviendo para los aplausos de los hombres, estaba viviendo para Jesucristo, a quien iba y presentaba a todo el lugar en que iba. La semana anterior hemos visto entonces a Pablo y a Bernabé llegando a Iconio, a este otro lugar, y anunciando con valentía el Evangelio, avisando las buenas nuevas. Y muchos judíos y gentiles creyeron en Jesucristo, les estaba yendo muy bien. No sé si recuerdan que los hicieron llamar de un sábado al otro sábado para que siguiera hablando y habían traído casi medio pueblo, todo el pueblo estaba ahí. Pero también surgió una fuerte oposición contra ellos. Vinieron gente que venían siguiéndolos y soliviantaron a las personas qué cosas les dirían y los terminaron persiguiendo con piedras. Así que salieron volando de este lugar. Los apóstoles no confundieron en este caso la oposición con un fracaso. Lo voy a repetir otra vez. Los apóstoles estaban corriendo, saliendo de allí. Y la gente estaba con piedras, pero no confundieron la oposición con el fracaso. En otras palabras, oye, nos está tirando piedras. Mejor volvamos, como hizo Juan Marcos, tenía razón el chico. Mejor volvamos a Jerusalén o allá. No hicieron eso. Era una oposición y la tenían bien clarita, que estaban hablando del Señor y el otro se estaba levantando en su contra. Entonces, continuaron anunciando a Cristo en otros lugares. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo sigue fortaleciendo a quienes permanecen fieles a la misión que Cristo les ha encomendado. El Espíritu Santo fortalece a aquel que permanece fiel. El que se desanima, no le encuentra sentido y de pronto dice hasta muy al fondo para que nadie escuche, ya me aburrí de esto. Esos somos nosotros. Pero el que se mantiene fiel va a permanecer en la misión que Cristo le ha encomendado. Es así. Si no, muchos no estaríamos donde estamos.
Y la fidelidad no es fácil. Otra vez voy a repetir las palabras de algunas personas por ahí que de pronto dicen, pastor, la vida cristiana es difícil. Bueno, a mí no me lo han contado, pues sí lo es. Claro que lo es. Pero a mí no me han perseguido con piedras, ¿eh? Al menos todavía no. Al menos todavía no. A lo mejor viene corriendo uno y me lanza una piedra ahora. No sé, espero que no. Vamos a ver el día de hoy que los milagros deben llevar a las personas a reconocer al Dios verdadero. Esta semana ha estado cargada de muchas cosas que con tristeza uno ve, que tienen que ver con la idolatría y la mirada puesta en el bolsillo en vez de las cosas de Dios. También hemos tenido alegrías y hemos tenido momentos en los cuales reconocemos la fidelidad de personas que son parte de la iglesia y que siguen mirando el lugar correcto. Y de nuestra parte, o de mi parte, he continuado animándolas a que sigan buscando en la palabra de Dios su soporte, su fuerza, que el Espíritu Santo se levante. Ayer estuvimos en el parque. Acá tenemos un hermano llamado Ricardo que me está visitando. Y de pronto andando con Ricardo y de pronto un jovencito. ¿Qué edad tendría Ricardo? 13 años. 13, ¿no? Pero vestidito de tal manera que pensamos que era de una secta muy conocida aquí. Bien formalito, con una alforja, ¿no? Acercándosele y diciéndole, Señor, ¿quiere conocer a la Madre Celestial? Y yo sé de quién estaba hablando. Bueno, no era de María de quien estaba hablando. Era la diosa madre. Una iglesia que nace en Corea, con una mujer que dice que es la versión de Jesucristo hoy en la tierra. Y que ha económicamente superado todas las fronteras y utilizando 4 o 5 versículos construye toda una doctrina y se sabe llenar los bolsillos con esto y en el Perú está por todos lados. Me sorprendió, porque ya lo he visto en Chosica, ¿sí? En Chosica lo he visto. Pero me sorprendió que esta vez, así como salíamos a evangelizar y hablar de Jesucristo, estuvieran grupitos de jovencitos hablando de la Madre Celestial. Bueno, a ese joven cuando lo vi a Ricardo que estaba mirando, ¿qué me estás diciendo? Le puse la mano en el hombro y le dije, hijo, así. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas en uno, hijo. Y el chico, ya, gracias, y se fue. Repleto de gente entre la bulla, la música, las ferias y todo el reggaetón, el perreo de la feria para niños y toda esa cosa, nosotros llevábamos para hablar la palabra de Dios y lo hicimos. Estuvimos con un joven y hablamos, nos escuchó, nos enterneció el corazón, ¿no? Un joven, digo para variar porque suele pasar que llegamos a los jóvenes y terminan que son venezolanos que están aquí en Perú tanto tiempo. Tenía más años que nosotros en Chosica, ¿verdad? Y le hablamos del Señor, pero yo no me di cuenta que estaba él esperando a alguien. Para variar, un joven solo en una banca siempre está esperando a alguien. O una chica en una banca está esperando a un muchacho. Y la chica llegó, ¿no? La chica así, vestidita, toda sonriente, muy feliz. Y yo le seguía hablando y exhortando, y el chico escuchaba y respondía y decía, ¿vas a pensar en lo que te he hablado? Sí, claro que sí. Le dimos el tríptico, hablamos, que Dios te bendiga. Y ya la niña estaba así, mirando, hasta que nos fuimos y Meche me dice, ella es mormona, es su pareja. El chico estaba así, paralizado, conmigo evangelizándolo, y la chica sonriendo, ¿no? Aquí acabas. Ese era el mensaje, creo. Pero jovencitos, ¿ya? Bueno, la palabra final, repleta de sectas, repleta de Satanás, por todos lados Satanás. Así que bueno, ya mi hermano Ricardo ya percibió lo que sucede cuando uno comienza a caminar aquí en Chosica para hablar de la palabra de Dios. Así que esto pasamos. Los milagros que sucedan deben llevar a las personas a reconocer al Dios verdadero, no exaltar el instrumento que Dios utiliza para hacer ese milagro. Es importante.
2, que aún la oposición hiera al siervo, y cuando digo hiera es porque hay piedras que caen a veces, la misión no será detenida. Ponte a pensar un poquito, aun cuando sepas que tus pensamientos y los míos no son los pensamientos de Dios. Dios te ha puesto en una misión para que te masacren y te mueras, o te ha puesto en una misión para que hables de Él y lo presentes y otras personas, como tú y como yo, caigamos a sus pies y tengamos la oportunidad de vivir en la eternidad junto al Padre. Dios no hace planes sin saber para qué lo está haciendo, para su gloria, pero no te utiliza para que te masacren. No. Bueno, a veces utiliza cosas tan sencillas como esta en tus manos y te vuelve un instrumento suyo para que tú simplemente lo entregues, aunque la chiquilla sea mormona. La semana pasada llevé 3 y le encontré a varias chicas que decían: no estás sola, Dios te ama, no sé qué problema, pero Dios te ama. Dios te Le entregué, gracias, me dijo. Amén. Pero Dios es bueno. Eso es, Dios es bueno y fiel. Y después conversando y todo, y la chiquilla, ay, ¿qué tal? Y se le cayó. Alguien lo va a recoger. ¿Saben que esto no pasa desapercibido? Creo que el color es atractivo. Está el Cristo blanco de Chosica, y alguien lo ve ahí tirado, ve letras doradas. ¿Qué es esto? Está pensando en qué discoteca, una entrada gratis, no sé. De pronto lo abre y, y a lo mejor lo lee, ¿no? No sabe qué va a hacer Dios con eso. Y eso es un milagro. ¿Y sabes qué? Tú fuiste utilizado para eso. Tú ni enterado estás. Bueno, el que de pronto levanta a un muerto o resucita a alguien, sana a alguien, obviamente se da cuenta que el Dios lo está utilizando y todo el mundo lo ve. Pero levantar un tríptico del suelo y ponerte a leer, Dios tiene un plan para tu vida ahí atrás y comienza a leer y puede ser que ahí suceda algo, hay una semilla que está cayendo y tú solamente le entregaste a Perico los palotes para que Juanita lo levante. No sabes qué va a hacer Dios. Igualmente, entonces, es importante que sepas que estas cosas tienen oposición. Una vez, voy a decirlo, cuando hablaba con el pastor Jorge, el año pasado hablábamos de un letrero, recién ahí, y de pronto me dice, y cuando tengas tu letrero, Danilo, los problemas van a crecer. Y yo sé de lo que me estaba hablando, ¿ya? Hemos lanzado esto, hemos comenzado a repartirlo, y de pronto el parque se ha llenado de Diosa Madre. O sea, no es que pasemos desapercibidos. Aquí todo se sabe en Chosica. Todo se sabe. Si supiera las cosas que me voy enterando de lo que hablan de nosotros en el camino, pero nadie nos ve, pasan de frente, nadie entra, pero todos hablan. Sobre todo aquellos que ya saben que Jesucristo es el Señor y que no puede detenerse a nadie que hable en su nombre. Así que estamos viendo eso. Vamos a ver también hoy día que los nuevos creyentes necesitan ser fortalecidos para permanecer firmes en medio de la tribulación. Claro, Juan Marcos necesitaba ser fortalecido. Lo llevan a Juan Marcos y de una se va. Se regresó a Jerusalén. Se asustó el chico. Les cuento, se asustó el chico, pero el chico después escribe un evangelio. Marcos. El que se asustó, el que los abandonó, el que van a ver que después les causó un grave problema en la relación entre Bernabé y Pablo, por su vida. Él escribe un evangelio de lo que vemos en la palabra de Dios y sabemos que toda la palabra de Dios está inspirada en el Espíritu Santo de Dios, que ha guiado esto. Así que Marcos madura, entiende, piensa, reflexiona, se arrepiente, no sé, pero termina siendo uno de los evangelios que leemos en nuestra Biblia. Así que los nuevos creyentes necesitan ser fortalecidos para permanecer firmes en medio de la tribulación. Marcos necesitaba ser fortalecido quizás más antes de acompañar a su tío Bernabé junto con Pablo. Y 4, vamos a ver que la obra pertenece al Señor Jesucristo
y debemos reconocer su fidelidad. La obra es de Él es fiel y Él nos va a acompañar en ese camino. Pero ¿dónde estás? Ya, Él está ahí. Confía en el Señor, búscale de todo corazón. Pero me cayó una piedra, pastor. Bueno, bendito sea el Señor que me lo estás contando, pero la obra es del Señor. Así que luego de decirte toda esta introducción, con Alexander Fleming siempre ahí, Alexander Fleming no se llevó toda la gloria. Es un caso humano, es una situación de mundo, pero vemos a un hombre que tenía integridad y que nos da en el mundo una lección de humildad. A mí me llaman el descubridor, pero estos dos señores trabajaron conmigo todo el tiempo. La gloria no es para mí solo, decía él. Vamos a ver ahora leyendo el versículo 8 del capítulo 14 del libro de Hechos en el cual nos encontramos. Vamos a leerlo con ustedes. Vamos a ver aquí los milagros de Dios no son para la gloria de la persona que lo hace, no son para la gloria del siervo, sino para Dios. Versículo 8, empezamos por favor. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies, ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio en los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Qué interesante, porque no es que Pablo tuviera la iniciativa, de pronto acá hay un lisiado, voy a hacer un milagro y ¡pum! No, él lo vio a los ojos y vio que tenía la fe suficiente para ser sanado. Yo no sé, pero si alguna vez le has hablado al Señor, le has hablado del Señor a alguna persona y te das cuenta que te está mirando con ojos que te producen, ¿sabes qué? Te conmueven, te generan misericordia, de verdad. O sea, esta persona no tiene a Cristo y me estás dando la oportunidad de hablarle y continúas. Bueno, estás dándote cuenta que está dispuesta o dispuesto, no sé, a escuchar y a creer. De pronto viene alguien y perturba esto, o suena tu telefonito y perturba el momento, pero debes seguir adelante, Ya sabes que la oposición se presenta con forma de celular y con todo. Así que él lo ve y vio que tenía fe para ser sanado. Versículo 10. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. ¿Les suena conocido eso? ¿Cuántas veces Jesús, ahí Pedro y Juan en la puerta del templo, se acuerdan también? ¿Y qué hizo aquel hombre? Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. 11. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, ojo, mira bien cómo lo dice. Al ver la gente lo que, ¿quién? Pablo había hecho. Yo creo que Lucas lo escribió a propósito así. Comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Y aquí, bueno, hay gente que puede hacer sonidos que parezcan mucha gente. La gente comienza de pronto: ¡wow! ¡Los dioses! 12. A Bernabé lo llamaron Júpiter. Y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. Júpiter es el nombre romano que le dan a Zeus, ¿ya? El rey del Olimpo, de la mitología griega. Los romanos adoptan la mitología griega y la vuelven su propia religión mitológica, y entonces le cambian los nombres a los dioses originales que tenían los griegos. Júpiter ahora resulta que era Zeus. A Bernabé lo llamaron Júpiter. Ya estaba un poquito de más edad que Pablo, y lo veía como que él podía ser Júpiter. Y Pablo le dice Mercurio, o sea, Hermes, en la lengua griega, que era el mensajero de los dioses.
No sé si por ahí alguna vez han visto algo que se llame Hermes o Mercurio y cuando ven el lobo pone un casquito con unas alitas. Se supone que Hermes iba volando y daba las noticias que daban desde el Olimpo. Era el chasqui griego, en otras palabras, ¿ya? El chasqui, el que venía del Imperio Incaico y venía a traer pez fresco desde la costa al Cusco, ¿no? Ya, el chasqui. Como él hablaba, era el mensajero de los dioses. Los dos habían venido, el rey y su mensajero. El sacerdote de Júpiter, o sea, tenía el templo de Júpiter ahí en este lugar llamado Listra, 13. El sacerdote de Júpiter que oficiaba en el templo, que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificio junto con la muchedumbre. 14. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rascaron la ropa y corrieron entre la multitud. Y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto para que para nada sirve. En el pasado, versículo 16, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. 17. Aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia, que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Eso debe haber sido suficiente para que, perdón, te confundimos con Júpiter y con Hermes. No, ustedes no son dioses, entonces nos vienes a hablar una nueva doctrina, queremos escucharte. 18. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. O sea, estaban en modo idólatras. Estaban en modo adoración a hombres. Ellos estaban programados así. Pablo les dice: ¿por qué no vienen a nosotros? Y ellos consideran que son los dioses explicando su presencia y no entienden lo que está diciendo Pablo. La verdad, es difícil ver personas que reciban la gloria y que no se queden con ella. Quizás falsa humildad. No, acá hay un trabajo de equipo. Acá, se hace lo que se puede. Falsa humildad. Y comienzas tú a dejar que tu ego se ponga por delante y lo dejas hablando solo. Inclusive, ¿para qué si ya me están aplaudiendo voy a hacer tanto esfuerzo? Ya pues, era el momento que esperaba, ¿verdad? Estábamos viendo en un devocional más temprano a las personas que nunca reciben aplausos de nada. Y de pronto un día, por algunas circunstancias, todo el mundo te aplaude. Yo recuerdo, en ese tiempo tenía 16 años y estábamos en el tiempo ya de promoción. Y habían visto que la promoción podía ir a Cusco. Si bien es cierto, el colegio donde estaba no era muy humilde, que digamos, pero el pasaje y todo lo demás estaba bastante caro. Y nos juntamos 3 de mi salón para hacer una propuesta a Cajamarca. Danilo, Cusco, Cajamarca. No, dijimos Cajamarca, nos sentamos, trabajamos y resulta que así a los 16 años, uno de ellos tenía vínculos con una institución relacionada a nuestro colegio allá y tenía personas conocidas y comenzamos a elaborar un presupuesto. Sacamos presupuesto de pasajes en bus, sacamos presupuesto de los menús que íbamos a comer mientras que estuviéramos. Nos habían dicho que nos iba a invitar a almorzar en la Hacienda La Polpa, sin un presupuesto a un costo cero. Nos ponían movilidad, sacamos presupuesto de la movilidad para trasladarnos y teníamos cama, que era en realidad un piso, para llevar nuestros sleepings en un espacio de esa institución que les digo. Hicimos todo un precio, salió un precio pero chiquitito por irnos hasta Cajamarca en ida y vuelta con todo, digamos, ya cubierto.
Y me ponen a mí delante para que le hable a la Asociación de Padres de Familia de mi colegio, hacer la exposición. Delante de mí había un señorón que venía en ese tiempo del Hotel César. El Hotel César era el que estaba ofreciendo al colegio el tour a Cusco. Se vino con un terno, me acuerdo, de un color verde petróleo, muy bien puesto, con su placa de César Hotel aquí, a hacer una exposición en pantalla. En ese tiempo, de estoy hablando de cuando yo tenía 16 años, y todo esto mostrando a los padres y hablando. El hombre era gordito y tenía una larga cabellera rubia, ¿ya? Sería un hombre de unos 40 años, bigotes, llamaba la atención. Y yo estaba parado allí con mis dos compañeros a un costadito, mirando todo lo que decía, pero ¿sabe qué? Había algo en mí que puedo decir que era bueno. Estaba con mi papel, leyendo una y otra vez, todos los aspectos de los que iba a hablar delante de los padres de familia. Cuando termina el hombre de hablar, dice, y eso es todo así, gracias. Y se quedó medio parado ahí, y la señora que estaba como presidenta de la Asociación de Padres de Familia dijo, muchas gracias, señora. Ahora vamos a escuchar a un alumno del colegio que viene a presentar un presupuesto para ir de viaje a Cajamarca. ¿Cómo se llama el joven? ¿No? Danilo, sí, venga, pase, por favor. Y yo salí temblando, me paré, ¿cómo estaría vestido? No sé, pero estaba ahí delante de los padres de familia, y me acuerdo la cara del hombre, ¿no? Que decía, qué bien, muy bien, y se paró así, esperando. Y me puse a hablar. Dije, papá, tenemos esto, hemos hecho, entonces tenemos esto, el hospedaje no tiene costo, esto, así, bla. Terminé de hablar, ya. Esto sería entonces el costo total, es este. Y estamos ofreciéndolo como una opción para aquellas personas que no puedan viajar a Cusco en nuestra promoción y que puedan quizás en un grupo más pequeño acompañarnos a Cajamarca y no quedarnos sin viaje de promoción. Muchas gracias. Di 2 pasos hacia mis compañeros, hubo una explosión de aplausos y yo me asusté. ¿Quién me había aplaudido antes de ese tiempo? Quizás de niño, ¿no? Recitando, no sé. Pero los aplausos, y cuando volteé asustado, vi la cara de los padres de familia aplaudiendo, orgullosísimos que un alumno del colegio hubiera hablado con tanta precisión un presupuesto delante de un señorón como era el de César, sin menospreciar nada de lo que dijo, pero volteé y vi a mis 2 compañeros con los que yo trabajé esto. ¿Creen ustedes que estaban así como celosos? Nada, estaban ellos así. Fue un pequeño momento de gloria a mis 16 años, y sí salió el viaje. Se fueron por acá 20 y tantos, y aquí, y se quedaron un montón, no viajaron, y conmigo, o sea, con nosotros fuimos 9, los que viajamos nada más. Pero lo que yo recuerdo es que cuando empecé a hablar, dije algo que creo que Dios bendijo. Mi nombre es tal, y junto con, hemos hecho esto. No me quedé solo. Por eso digo, algo bueno tenía en ese tiempo. El no mostrar las cosas como si yo las hiciera solo. Esto es lo que estamos viendo aquí. Pablo dice, ¿por qué hacen esto? Se rega la vestidura junto con Bernabé. Vengo a hablarles del Señor. Y ellos siguen aplaudiendo y siguen dando ofrendas. No sirvió de nada todo lo que explicó. Quiero que vean lo que dice la palabra de Dios aquí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Apolos era un personaje que llevaba en las antiguas escrituras, hablaba en la zona de Grecia, pero no le había llegado a él el Evangelio. Y cuando
dos personajes, Priscila y Aquila, una pareja de esposos, conocen a Pablo y están con él y están acompañándolo en la obra. Le cuentan de Apolos, ellos hablan con Apolos y Apolos conoce a Jesucristo y cae a los pies del Señor y se vuelve fuego, evangelizando y diciendo: el Mesías ya estuvo aquí, y comienza él a hacer su parte. Pablo por aquí, Apolos por acá. Pablo llegaba aquí y Apolos ya se había ido. Por eso él dice: yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo dice con toda claridad, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos tener en todas las cosas que de pronto vemos. Estamos en oración, estamos hablando, parece que no nos responde, y de pronto vemos que las cosas toman un camino que nosotros no habíamos imaginado que iba a ocurrir, y estamos en paz. Señor, gracias. Oye, qué bien que esto, que el otro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre. Y Él se agrada y te acompaña en esto. Vamos a ver ahora el versículo 19 y 20. Vamos a ver cómo la oposición puede herir al siervo, pero no detener la misión. ¿Ok? 19. En ese momento, toda la gloria, ¿no? Y ellos: no, a nosotros no, a nosotros no. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad. ¿Qué le dirían estos judíos a la gente para que hacerle adoración y todo? Agarren piedras y lo apedreen. Así que eso fue lo que sucedió. Y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. 20. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otro pueblo. Bueno, hay una parte en el Nuevo Testamento donde Pablo va a mencionar y decir: hace 14 años, dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé. Fui al tercer cielo, dicen. Y vi cosas y escuché cosas que no las puedo repetir. Dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé. Se cree que Pablo está hablando de este momento. Se piensa que parecía muerto, no, sino que se había muerto. Y Dios le permitió ver el tercer cielo. ¿Cuál sería el tercer cielo? El primero es el que aquí nomás vamos por la ventana y lo estamos viendo. El segundo es lo que llamamos estratosfera y el espacio sideral. El tercer cielo vendría a ser aquel que así manifestado es donde Dios está con todo su reino, al cual habrá ido Jesús después que resucitó, antes de resucitar, llevando cautiva la cautividad. Pero lo cierto es que Pablo estuvo ahí, miró y después regresó. Tengo un pastor amigo que cuando narraba esto decía: ya estoy acá en tu presencia, y de pronto: no, tienes que volver. ¡No! Otra vez en la tierra. Pablo va a escribir por ahí: por ustedes yo estoy aquí. Yo sigo aquí por ustedes. Imagino a Pablo: ya pues, Señor, una vez, ya llévame. Y Pablo no tenía una vida corta. Pablo ha avanzado, digamos, en edad y terminó en una cárcel, pero él seguía escribiendo y diciendo: he dado la buena batalla de la fe. Pues estoy pronto a ser sacrificado. Dando instrucciones a Timoteo. Una vida completa dedicada al Señor, sabiendo que había hecho las cosas que el Señor le decía: pero ya, por fin, hago mis maletas, ya me voy. ¿Saben cuándo lo van a entender ustedes? Cuando estén en su presencia y estén mirando a Pablo. Oye, y hablemos con él. Ahí lo van a entender. La verdadera vida, no esta. En la presencia del Señor. Así que tenemos esta circunstancia y él se va con Bernabé para Derbe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, escrita por Pablo naturalmente y a la iglesia de Corinto, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros,
pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién puede escribir algo así que no lo haya pasado? Porque Pablo estuvo derribado varias veces, pero no fue destruido. Entonces, fue una larga travesía por la tierra dando testimonio al Señor Jesucristo. Pero fue un tiempo en el cual Pablo cumplió hasta el final, a pesar del mismo, de su carácter, de su manera de ser, fue dejado, fue modelado por el Señor, hizo lo que tenía que hacer. Llevó a reyes, llevó a autoridades, llevó a personajes, hablando siempre del Señor. Dejó la palabra de Dios. En todo cumplió con su ministerio y después va a escribirle a su discípulo Timoteo, que está en Éfeso, y le va a decir: cumple tu ministerio, sé fiel y cumple tu ministerio. Así que vamos a ver ahora cómo los nuevos creyentes necesitan ser fortalecidos y afirmados en la fe. ¿Ok? Acompáñenos del versículo 21 al 25. Miren, ya han ido a anunciar, han caminado kilómetros, han hablado del Señor, les han idolatrado, ellos se han rajado la vestidura, se han hecho todo esto, ha venido gente de la oposición y se les voltearon todos y le lanzaron piedras y lo dejaron como muerto. Se levanta y sigue saliendo. Dice el 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad en Derbe, donde se habían ido, y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra. ¿Tú volverías a un lugar donde te han tirado de pedradas y te han tirado a un basurero, creyéndote muerto? Los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Por qué creen que ellos harían algo así? De volver al lugar donde te han sacado, pero así. A Listra y a Iconio, los dos, uno tenían las piedras y la otra sí le cayeron las piedras. ¿Por qué podrían volver? ¿Qué haría que vuelvan al lugar donde te han sacado pedradas? ¿O no te han sacado, te creyeron muerto? Hay personas que han escuchado el mensaje. Hay gente que ha reaccionado, a pesar de la idolatría en Listra o lo que sea. Hay verdaderos, ¿quiénes estaban con Pablo y con Bernabé? ¿No dice que los discípulos lo protegieron después que le lanzaron pedradas? Había personas que estaban creyendo en Jesucristo. Ellos vuelven por ellos. Claro, no se quedan, continúan su camino hasta Antioquía, de donde salieron, ¿verdad? Y mira lo que hacen en Antioquía. 22. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Vuelvo a decir, ¿quién diría algo así si no ha pasado por eso? Sería muy fácil que yo esté parado aquí diciéndoles esto: hay que pasar por muchas tribulaciones. Y después me voy a hacer mi vida familiar, personal, ¿no? Nos vamos, estamos con la familia, voy estudiando, hago mi bosquejo, hago mis cosas, voy avisándoles. No hago nada que permita que Dios esté hablando conmigo primero antes de enseñarles esto. Ustedes piensan o pensarían que yo no profundizo en esto y no me pongo en las sandalias de Pablo para poder entender lo que les voy a enseñar, lo más que el Señor me permite. Pero yo le pido al Señor que me oriente. No se lo voy a soltar simplemente académicamente y punto. Me interesa que lo entiendan, por eso les doy vueltas y vueltas y vueltas a detalles, como el que les estoy mostrando ahora. Para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. ¿A quién se lo estaban diciendo? En Listra, donde lo dejaron como muerto. En Iconio, donde lo sacaron volando con piedras. Y en Antioquía, de donde salieron para hacer esta misión, ese primer viaje. 23. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar,
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya, a ver, miro los varones que tenemos hoy. Yo soy el más viejo de todos aquí presentes hoy. Yo soy anciano. No, no es eso. No es eso. Los ancianos son aquellos que han caminado, que han perseverado en la fe, que están claramente desarrollando dones que el Señor les está dando para otras personas. Hay un liderazgo que el Señor les está dando a través del pastor, de la persona. Comienza a reconocerse que ellos edifican a la iglesia y de pronto ahí está Pablo. ¿Y qué cosa hace Pablo? Dice, nombran con Bernabé ancianos. De hecho, Pablo y Bernabé son ancianos de la iglesia enviados a una misión y ahora vuelven y ellos mismos están nombrando a estos ancianos. ¿Y para qué se van a quedar los ancianos ahí? O sea, aquellos a los que se les llama maduros en la fe tienen muchas condiciones para podérseles llamar ancianos. Se quedan para que sigan ellos en la palabra y sigan exhortando, sigan llevando adelante con toda la evangelización, busquen la guía del Espíritu Santo, orienten a los nuevos, a los que recién nacen en Cristo. Los ancianos se reúnen y toman decisiones y se ponen a orar y guían. Esos son los ancianos. No es por la vejez, es por lo que el Señor pone en sus corazones, que tienen ya un camino en el Señor, perseveran y son fieles. Ancianos. Hay una parte de las cartas de Pablo al discípulo Timoteo, siempre digo al discípulo Timoteo, en el cual le dice que no imponga las manos de manera ligera sobre las personas. Por ejemplo, uy, me están llamando para irme a Nueva York. Muy bien, a ver, ya. Hermano Johnny, hermano Henry, perfecto. Vengan. Uno de los dos, ¿quién puede el día miércoles dar el servicio del 7? ¿Ya? Les doy esto, enseña. Y tú, Johnny, por favor, esto enseña. Yo me tengo que ir. Pongo mis manos sobre ustedes para que el Espíritu Santo los guíe y salve. Así es. Creo que no. No se trata que entres a un instituto bíblico de 3 años para que puedas terminar y entonces puedas. No. Se trata de trabajar poco a poco e ir distinguiendo a las personas que de pronto son llamados por el Señor para estar delante de una congregación de pronto y poder ser maestros. Y eso solamente lo da el estar en el día a día con ustedes. Eso. Pero cuando le dice Pablo a Timoteo, no impongas las manos de manera ligera, es porque seguramente había mucho trabajo y de pronto había personas a las cuales él ya como joven quizás lo había hecho. Es probable que él se haya equivocado y haya puesto las manos a alguien que recibió, se sintió bien y se fue. Y de pronto, ¿qué pasó? No, el Espíritu Santo es el que te guía a esto y el Espíritu Santo es el que los guía y les da los dones y es el Señor el que forma a la iglesia como un cuerpo que va caminando poco a poco con todas las cosas que el Señor tiene en sus propósitos, en sus planes para la gloria de Él. Entonces surgen personas que van asumiendo liderazgos y cuando se llama liderazgos no hablamos de jefaturas. Hablamos de liderazgo en cada una de las cosas que el Señor ha permitido que desarrolles tus dones para edificación de la iglesia. Eso es diferente. Así que realmente el término líder tiene raíces en la palabra griega y donde esto define a un siervo de Dios en acción, no a un jefe. Así que esto tenemos que irlo cuadrando bien. No estamos en una institución de jefaturas. Tengo, por ejemplo, yo tengo la cobertura del pastor Bill y del pastor Jorge. Tengo esa cobertura. Y cuando se trata de hablar de pastores, digo, son mis pastores. Pero eso hace que sean mis jefes. No son mis jefes. Ellos me aconsejan. Ellos me orientan. Con ellos puedo hablar y puedo de pronto darles las cosas que están ocurriendo y me dicen, mejor así. Cuando empecé a enseñar los días miércoles, empecé con el libro de Jonás. Nunca se olvida de mi hermana Eliana, que sentía la chispita de agua que le caía en la cara cuando enseñábamos Jonás.
en la tormenta. Pero yo muy contento de empezar con ese libro porque me identifico mucho con Jonás de muchas maneras y me encanta enseñarlo. El pastor Bill me dijo, Jonás, pero mejor enseña Génesis. Él sugirió. Terminé Jonás y empecé con Génesis y ha sido sumamente edificante seguir Génesis a través de todo el tiempo. Consejo del pastor. Hice match con Juan. De muchas maneras lo que estaba viendo en Génesis lo aplicaba en el Evangelio de Juan. Entonces tengo la disposición y ellos me orientan y me dicen y me dan sugerencias, pero ¿son mis jefes? Si el Espíritu Santo dice hasta aquí nomás Danilo, es el Espíritu Santo de Dios y les aseguro que ellos mismos lo van a saber. No porque hagan algo malo, sino porque de pronto Felipe fue arrancado de Samaria y fue llevado al desierto para hablarle a un etíope y después fue arrancado y llevado a Cesarea. El destino lo pone el Señor, no las personas. Pero ¿qué hacemos los pastores y el pastor? Estamos en oración unos por otros para que el Señor Jesús sea el que haga la obra a través del Espíritu Santo. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Qué bueno. No somos una institución, no somos una organización con un cuadro directivo. Hay orden, claro que hay orden, pero deben entender que la obra es del Señor, Él es un Dios de orden y nosotros nos sujetamos a Él. Y la palabra es la que nos guía, ¿verdad? Amén. Así que cuando dice, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios, sí, definitivamente sí. 23. También nombraron los ancianos, ¿verdad? Y 24. Luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia y después predicaron el Evangelio en Perge y se fueron a Atalia. Vamos a ver lo que escribe Pablo al pueblo de Colosas, en la iglesia que se levanta ahí. Acá está. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Lo voy a repetir. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera en que lo recibieron. ¿Recuerdas el día que recibiste al Señor? Es algo muy importante que lo recuerdes. Ese día te arrancó de la condenación que te llevaba al infierno. Y de eso hablamos a las personas. Continúa diciendo, arraigados, o sea, metidos acá, enraizados en este lugar, arraigados y sobreedificados en Él. No sobre tu ego, sobreedificados en Jesucristo. Arraigados en Jesucristo y sobreedificados en Jesucristo, en Él. Confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Acción de gracias puede sonar una fiesta en Norteamérica, pero acción de gracias es darle gracias al Señor por todo lo que Él nos da día a día. Cuando nos despertamos en la mañana, qué rico, ¿verdad? De pronto sentir la mano de mi esposa en el hombro, un ratito, y decir unos buenos días. Y lo siguiente que viene, comenzamos a hablar y de pronto, Señor, gracias por este día. Estás agradeciendo que estás despierto. Abrir tus ojos, estar con tu familia, el poder seguir adelante y el tener la oportunidad de animar y exhortar a aquellos que todavía no conocen a Cristo, que son parte de tu casa, como dijimos hace unos domingos, y hablarles del Señor. ¿Estás haciendo eso? Bueno, así que por fe, rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Y claramente decimos, todo reconocimiento y toda gracia viene de Dios. Y eso llegará en su tiempo. Pero por ahora, si no lo percibes, Él te ha puesto una misión. Y vamos a terminar con esto. La obra pertenece al Señor, lo hemos dicho de diferentes formas, pero siempre lo mismo, ¿verdad? La gloria es de Él, etc. Versículo 26 al 28 nos dice,
De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los había encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. ¿Recuerdan que de ahí salieron? Les impusieron las manos después que el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y Saulo. Y entonces les imponen las manos, oran y salen para hacer este primer viaje misionero, acompañados con Juan Marcos en ese momento. Están regresando exactamente a ese lugar. 27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Mejor dicho, los gentiles, ¿verdad? Ellos estaban contando y compartiendo la experiencia de este primer viaje misionero y diciendo, son los gentiles los que están recibiendo la palabra, no los judíos. Más bien, ven esta herida de acá y este chichón de acá, fueron los judíos. Mi sangre me apedreó. Eso es lo que está diciendo Pablo. La puerta que Dios abre para que los no judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo ellos con los discípulos? Afirmándolos. ¿Qué pasó cuando de pronto Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti, para que cuando vuelvas afirmes a tus hermanos? En ese momento era chino para Pedro lo que le estaba diciendo. Pero esa zarandeada como el trigo es, tú eras el que estaba también con él, ¿verdad? No lo conozco. No, sí, yo te vi que no sé qué. No, yo no conozco. Y una mujer que estaba ahí, sí, tú estabas con ellos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo no conozco a ese hombre. Y Jesús, todo golpeado, mirando desde el patio de Anás, mirándolo, mientras que el gallo cantaba. Y Pedro, arrepentido. Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y yo he orado por ti, para que cuando vuelvas, afirmes a tus hermanos. ¿Por qué mejor no era, Padre, por favor, acá Satanás está interfiriendo acá con Pedro? Mira, no evita que ocurra esto. ¿Se dan cuenta ese detalle? No evita que a Pedro le ocurra. Pero cuando tú pasas en ese caso diría, no has aprobado la prueba y has sido tentado a negar al Señor, voy a tomar un poco, perdón. Has sido tentado a negar al Señor de alguna manera en tu vida, te estás conociendo profundamente a ti mismo y te vas dando cuenta de las cosas que todavía están pegadas en ti, que no te sirven para nada en tu relación con el Señor, más bien se contraponen. Ahí sí ponle el dinero, el miedo, lo que tú quieras ponerle que te agobia y todo, y de pronto a la hora de la hora te pones un costadito. Jesús no estaba evitando que suceda. Jesús estaba permitiendo y estaba haciéndole saber a Pedro que Satanás le estaba pidiendo para zarandearlo como el trigo. Yo le digo, no sé, a cualquiera de ustedes, oye, Carmencita, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Satanás? Sí. Pero yo estoy orando por ti. O sea, que te diga yo que el diablo te está pidiendo, es una cosa fuerte. Y Pedro no me entendió. Y cuando llegó el momento en la cena, cuando Pedro se levanta y dice, yo daría mi vida por ti. Daría mi vida por mí. En verdad te digo que me negarás 3 veces. No, hasta que cante el gallo. Yo. Ahí estaba Pedro. Se conoce, se arrepiente y se levanta. Pero ¿qué pasa después? Jesús va a estar a solas con él.
Le va a preguntar 3 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Señor, tú no sabes todo. Sabes que te quiero. Y ahí lo lleva, lo restaura. ¿Y qué es lo que va a hacer Pedro después? Va a afirmar a sus hermanos. ¿Qué están haciendo ellos? Ya recibieron las pedradas y todas las cosas. Allí estaban las iglesias ya levantándose. Va a afirmar a sus hermanos. Ya recibieron las piedras, pero hacen esto. Y se quedan mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué les parece? Quizás algunos de nosotros estamos atravesando una etapa difícil en nuestras vidas. O a lo mejor no, la vida es fácil, ¿verdad? No atravesamos ninguna circunstancia. Todo está pagado, todas las deudas están cerradas, la salud está perfecta, todo el mundo adora a Dios en mi casa, en todos lados veo, toda la gente mira el cielo, me trata bien, no tengo enemigos, no tengo problemas, no tengo nadie que hable mal de mí. La vida es perfecta. ¡Wow! Y encima tengo un certificado de garantía que dice que antes de los 90 años no voy a morir. Ahí colgadito en mi piel. No tiene problema, ¿verdad? Estamos atravesando problemas. Has hecho lo correcto delante de Dios y aún así has recibido el rechazo de la gente. Quizás has hablado de Cristo y alguien se burló. ¿A quién le contaba? Ayer le contaba, ¿no? A una persona que venía por acá, mandé yo un mensaje como todos, avisando del servicio y pongo esos videitos con música de fondo, ¿no? Y la respuesta fue, ¡ja, ja, 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 ja! ¿Qué me quiso decir con eso? No tengo idea. Pero esa persona estuvo acá, escuchó la palabra de Dios y... ¿Ya? Así que, ¿alguien se burló? ¿O has intentado ayudar a alguien y esa persona te mintió, te traicionó y no te respondió como esperabas? Hasta te mandó un poco lejos, ¿no? Probablemente has pensado, con todo esto, Señor, vale la pena seguir. ¿No? Ese sinsabor, esa cosa tan fea. Entonces tenemos que mires a Pablo. Ahora sí, míralo a él. Míralo a él. Mira a este hombre. Lo han querido adorar y rechazó la gloria que solo le pertenece a Dios. Luego lo han apedreado y no se quedó tirado en el suelo. No se quedó tendido ahí. Se levantó Pablo y continuó su misión en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que su vida no se trataba de Pablo, se trataba de el Señor Jesucristo. Lo vuelvo a decir. Mi vida no se trata de Danilo, se trata del Señor Jesucristo. Tu vida no debería tratarse de ti, debería tratarse del Señor Jesucristo. No permitas que el éxito breve en tu caminar, esos aplausos que a veces recibimos, en tu caminar cristiano, por supuesto, estamos hablando de personas en Cristo, te lleva al orgullo personal. Y no permitas que el sufrimiento te haga abandonar la misión en la que el Señor ha dispuesto que tú estés. ¿Sabes cuál es la misión en la que el Señor te ha dispuesto que tú estés? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Mucha oración? Sí. Pero mira tu vida cómo está y di si tu vida y las cosas que tú haces realmente están glorificando al Señor y es un testimonio para todas las demás personas. ¿Lo está haciendo? Claro, pastor, para usted es fácil. Usted está acá en la iglesia, se para adelante, usted solamente habla de las cosas de Dios, pero yo tengo que trabajar. Y tengo deudas, y tengo. Mira, no me mires a mí, mírense ustedes. Yo me miro a mí.
comienzo a observar, si mi vida está glorificando a Cristo, estoy en la misión que Él me ha puesto, aunque no sepa cuál es el final. Él sí lo sabe, pero yo sigo caminando guiado por Él. Que el orgullo no te gane cuando de pronto alguien te reconozca. Oye, tremendo varón de Dios. ¡Wow! Esta dama. Eso no vale. Tengan cuidado. Esas son mentiras. No porque no estés tú en la obra, sino porque sabes de dónde viene. El que es del Señor no tiene que estarte reconociendo las cosas. Te puede animar a que sigas. Eso sí. Oye, dale adelante. Bien, ok. Adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Yo estoy en la misma batalla. Sigue adelante. Porque el mundo, lo último que va a hacer para estas cosas del Señor es reconocer que el Señor es el Señor si no le hablas, y si de pronto tu actuar están viendo que está entregado a las cosas del Señor, no te van a entender así nomás. O sea, te van a decir, oye, tanto tiempo pierdes en eso. ¿Qué estás produciendo? No tienes obligaciones, no tienes... Oye, ¿sabes qué? No se te ve en los grupos acá de amistad, ¿no? No se te ve, siempre estás ocupada. Esas cosas pasan. Entonces no permitas que los aplausos o los rechazos te aparten de Cristo. No hay razón. Mira, si lo quieres pensar así, aunque tampoco es así, pero no se la haga más difícil. A todos los que me dicen los tengo en mi mano y no permitiré que ninguno se pierda. No se la haga más difícil. Ya estamos en sus manos. Si eres de Cristo, estamos en sus manos. No permitas que algo te separe, entre comillas, de Él. Eres tú el que estás. Déjame. Permanece fiel, porque el mismo Dios que abrió la puerta para que Pablo predicara a los gentiles, a los que no eran judíos, es el Dios que hoy sigue abriendo puertas para que su iglesia anuncie a Jesucristo. Él es el mismo Señor. Y si hoy estás atravesando una tribulación, un problema, un miedo, un temor constante, recuerda las palabras de Pablo que dicen, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no una, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Este no es el mundo que Dios creó y que es una maravilla. Este es el mundo donde nosotros los humanos le dimos la espalda y el pecado entró a la tierra y suceden muchas cosas y cada vez peores, como el mismo Señor Jesús anunció. Habrá terremotos, pestes. Ya está viendo, ya está viendo. Claro, ya está anunciándolo. Señales en el cielo, los meteoritos cayendo en la misma noche que estaba la luna nueva, la misma noche que hubo el eclipse solar, alineo de los planetas, en la misma noche. Señales en el cielo, todavía no lo ven, o sí lo ven. Y las guerras entre naciones, nación contra nación. También está bien, vamos viendo. Vean un poquito más allá del Perú, se van a dar cuenta de lo que está pasando. Las angustias propias de una tribulación no se producen porque Dios te haya abandonado. Nunca abandona. No abandona. La tribulación es precisamente el lugar donde aprendes a depender más profundamente de Él. Cuando estás en tribulación, es cuando más aprendes a depender de Él. Y hallarás gozo y paz por encima de tus problemas. ¿De verdad, pastor? De verdad, tu oveja. Vas a hallar gozo y paz cuando te des cuenta que estás tan entrenado o entrenada que vas a estar constantemente sabiendo que vienen las olas, tú estás con tu tabla, sabes fondear, sabes levantar y cuando viene la buena ola la corres. Te entrenas en las olas que vienen contra ti. Para darte una figura. ¿Qué aplicaciones tenemos para la iglesia? Casi lo mismo. Demos siempre toda la gloria al Señor Jesucristo cuando Él te llame a servirle. Demos siempre la gloria. 2. No abandonemos el camino cuando llegue la oposición. 3. Fortalezcamos y demos ánimo a los que están iniciando su caminar en Cristo.
Anímalos. Yo veo que sí lo hacen, pero continúa. Cuando esa persona a la que estás animando, digamos, te falla, sigue animándola. Sigue animándola. Así que mira, si tienes tu Biblia, que yo sé que la tienes, te pido que me acompañes a Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Si alguien tiene la Biblia verde, por favor oriente con el número de página donde aparece para que... Capítulo 12, ¿no? ¿Sí? Es Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. 193 la página de la Biblia. 193, página 193, las Biblias de Reina Valera Contemporánea, color verde. Ya. Primera de Samuel, capítulo 12, 24. Podemos leer ahí. Con tal de que ustedes teman al Señor y en verdad le sirvan de todo corazón, recuerden lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Él, les dije la vez pasada, cuando hablaba de la Santa Cena y otras cosas, hagan memoria, que la memoria no se pierda. Sean ordenados, apunten, guarden esos momentos, ese versículo que te tocó en un momento determinado, tómalo en cuenta, mantente firme, reafirma a ti mismo, reafírmate tú y afirma a las personas con las que estás, que ya están empezando a mirar al Señor o que de pronto todavía no lo conocen. Anímalos de tal manera que no te vean religioso o religiosa, sino te vean que eres un hombre del Señor, una mujer del Señor. Ni la gloria ni la tribulación debe alejarnos de Él. Permanezcamos fieles, porque la obra sigue siendo del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Padre amado, Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has mostrado, a través de la vida de Pablo y Bernabé, que seguir a Jesucristo no significa vivir una vida sin dificultades. Gracias porque aún en medio de la oposición, tú permaneces junto a tus hijos, Señor. Señor, te pido que guardes nuestro corazón, que lo cuides. Y que nunca busquemos la gloria para nosotros mismos. Arranca el ego de nosotros que no nos sirve, Señor. Permite que podamos darte gloria todo el tiempo. Ayúdanos a decir como Pablo y Bernabé, nosotros también somos hombres como tú. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Y cuando lleguen las dificultades, cuando seamos rechazados, Señor, cuando nos sintamos cansados o heridos, danos la fuerza para levantarnos y continuar, Señor. Fortalece a nuestra iglesia. Fortalece a Calvary Chapel Great Fellowship Chosica, Señor. Y te pedimos lo mismo para allá, Nueva York, Taxido, para nuestros hermanos que están allá en Nueva York. Ayúdanos a cuidar a los nuevos creyentes. Haznos una iglesia fiel a ti. Y que al final de todo podamos mirar hacia atrás y decir todo lo que Dios hizo con nosotros. La obra es tuya, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo decimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor Jesús.